Pocos jugadores se encajan mejor con la definición de eterna promesa que nuestro protagonista de hoy, Danny Ferry. Estrella absoluta del baloncesto universitario, pero que a nivel profesional jamás alcanzó las cotas que se esperaban de él. Daniel John Willard Ferry nació en Hyattsville, una tranquila ciudad del estado de Maryland, el 17 de octubre de 1966. Y como podéis ver, Danny Ferry no necesitó ir muy lejos para buscar sus referentes baloncestísticos, ya que los tenía en su propia casa. Su padre, Bob Ferry, fue jugador de la NBA durante 10 temporadas en los St. Louis Hawks, Detroit Pistons y Baltimore Bullets. Posteriormente, tras su retirada, fue general manager de los Bullets durante 17 años. Además, el hermano de Danny Ferry, Bob Ferry Jr., también jugó al baloncesto en la Universidad de Harvard, una universidad más conocida por aspectos académicos y no por aspectos deportivos, en la cual pasó 4 temporadas, llegando a ser seleccionado en una ronda muy avanzada por los Atlanta Hawks. Sin embargo, ya desde su etapa en el DeMatha Catholic High School, el talento del pequeño de los Ferry estaba muy por encima del de su hermano mayor y del de su padre. Este talento es moldeado por Morgan Wooten, uno de los mejores entrenadores de high school de la historia y de hecho miembro del Hall of Fame. Durante sus 46 años al frente del equipo de este instituto, Wooten consiguió 5 veces el campeonato nacional y entrenó a jugadores de la calidad de Adrian Dantley, entre muchos otros. En los 4 años que Wooten y Ferry comparten en el DeMatha High School, consiguen el campeonato nacional en 1984 y Ferry es considerado uno de los mejores pivots de instituto del país. Además, con sus 2,8 metros hablamos de un jugador muy versátil del que se esperaba que jugase de alero o ala pivot a nivel tanto universitario como profesional y que era el jugador más cotizado, más deseado por todas las universidades del momento. Ferry obtuvo múltiples reconocimientos individuales, como es habitual entre jugadores jóvenes que destacan. Fue incluido en el equipo Parade de jugadores de instituto de esa temporada y además participó en el primer partido McDonald's retransmitido a nivel nacional. Un encuentro en el que coincidió, como podéis ver, con otros jugadores que llegaron a ser NBA. Vais a ver aquí algunos de ellos. En total, hasta 15 de los jugadores que participaron en este encuentro jugaron al menos un partido de NBA. Hemos visto a Pervis Ellison, al propio Ferry, a Tom Hammonds y a continuación vamos a ver también a Sean Elliott. El encuentro permitió ver a todo el país al jugador al que consideraban la nueva esperanza blanca. Ya sabéis, Danny Ferry estaba considerado el posible sustituto de Larry Bird. Personalmente creo que esa fue una losa que le pesó en exceso, sobre todo a partir de su llegada al baloncesto profesional. El partido fue ganado por el equipo del Este, equipo en el que estaba Danny Ferry, por una amplia ventaja. Sin embargo, Ferry con 17 puntos no fue el jugador más destacado, siendo el ganador del MVP este jugador que estáis viendo y que no llegó a jugar en la NBA, Walker Lambiot. Gracias a sus 24 puntos, casi sin fallo, fue reclutado por la North Carolina State de Jim Valvano,
aunque pasó allí solo 2 años para terminar en la Universidad de Northwestern y tras terminar su trayectoria como universitario dejó el baloncesto al no ser drafteado. Como estáis teniendo oportunidad de ver en este momento, este encuentro McDonald's All-Star contó con un concurso de mates al descanso. Y como veis, entre otros, participó algún viejo conocido de Retrobasket Spain como Jerome Lane. Y por si alguno de vosotros se pregunta por qué Ferry no participó en este concurso de mates del intermedio, creo que este contraataque protagonizado por el propio Ferry es una buena explicación y clarificación de ello. De todos modos, independientemente de lo que ocurriera en este partido de exhibición, el destino de Ferry como jugador universitario estaba sellado. Ferry tenía abiertas las puertas de prácticamente todas las universidades top de la NCAA y entre ellas eligió el equipo que probablemente mejor se adaptaba a sus características, el equipo de la Universidad de Duke, los Blue Devils, donde pasó a estar a las órdenes de otro entrenador mítico como Mike Krzyzewski. Una vez dado el salto del baloncesto de instituto al baloncesto universitario, Ferry tuvo que pasar un periodo de adaptación. De nada le sirvieron sus logros, tanto individuales como colectivos, en el de Mata High School, ni ser hijo de un exjugador de la NBA. Ferry estaba aún bastante verde y necesitaba madurar en todos los sentidos. De hecho, en ese partido McDonald's All-American se le vio algo nervioso y quizás algo sobrepasado por la situación. Y ese primer año en Duke, en el que solo promedió 5 puntos por partido, le sirvió para madurar y para adquirir gradualmente galones en un equipo en el que nadie venía con nada ganado de antemano. Además, Ferry, como freshman, tenía por delante a la entonces estrella del equipo, Mark Alarie, un jugador hasta cierto punto similar a Ferry, con una carrera y unos números también similares a los de Danny Ferry, aunque su carrera fue bastante más corta debido a una grave lesión de rodilla. Si vemos el roster completo de Duke en esa temporada 85-86, vemos hasta 5 jugadores que llegaron a jugar en NBA. La mayoría de ellos, léase Johnny Dawkins, Ferry, Allaire, tuvieron mejor rendimiento en universidad que en la NBA. Es una característica que la verdad suele ser bastante común entre los jugadores de esta universidad. Y buena prueba de ello es esta temporada 85-86 de la que estamos hablando. Una temporada en la que Duke se plantó en la final del torneo NCAA, cayendo ante Louisville y siendo la primera de las 3 ocasiones en las que Ferry llegó a la Final Four. La segunda temporada de Danny Ferry en Duke, tras la marcha de Mark Alarie, supone un incremento de su aportación en todos los aspectos del juego. Se convierte en titular, por tanto, sus minutos aumentan considerablemente y de igual forma lo hacen todos sus aspectos estadísticos. Pasa a anotar 14 puntos y sus cifras, tanto en rebotes como en asistencias, también aumentan de manera muy notable. Y podríamos decir que tras la marcha tanto del antes mencionado Alarie como de Johnny Dawkins, los 2 principales seniors del equipo, Ferry ya en ese segundo año era el líder y la estrella principal de Duke. Sin embargo, y como es lógico en un equipo en el que sus 2 principales seniors se habían marchado la temporada anterior, Duke cayó antes de la Final Four frente a la Indiana de Bobby Knight. Una Indiana que tenía entre sus estrellas a Steve Alford, un base con el cual podemos establecer un paralelismo más que notable
con Danny Ferry. Hablamos de un jugador de raza blanca con un perfil muy mediático a nivel universitario, con grandísimas estadísticas a nivel universitario, pero que después, a su llegada a la NBA, tuvo una carrera muy discreta. Por cierto, como ya sabéis que me gustan mucho los libros relacionados con el baloncesto, os indico que Steve Alford escribió unas memorias de su experiencia como jugador a las órdenes de Bobby Knight. Teniendo en cuenta el carácter explosivo, volcánico de Bobby Knight, el libro debe ser muy interesante. Volviendo a Ferry, y para terminar el comentario de esa segunda temporada en Duke, hay que decir que ya fue incluido en el segundo equipo ideal de la All Atlantic Conference del baloncesto universitario. Una vez terminada esa segunda temporada de Danny Ferry en Duke, nos situamos en el verano de 1987, momento en el que Ferry tiene su única experiencia como jugador internacional en el equipo de los Estados Unidos, disputando la Universiada de Zagreb, un torneo en el que Ferry y sus compañeros se llevan la medalla de plata. El oro fue para los anfitriones, la selección de Yugoslavia, que derrotó a Estados Unidos en la final por 100-85. Pero Ferry, como analizaremos en los próximos minutos de su biografía, no pudo añadir la medalla olímpica de 1988 de esos Juegos Olímpicos a su palmarés. Esos Juegos de terrible recuerdo para el baloncesto norteamericano, con la derrota de la selección de Estados Unidos entrenada por John Thompson. Quien sí estuvo en Seúl 88 fue la némesis de Danny Ferry en su tercera temporada en Duke. Hablamos, por supuesto, de otro Danny, de Danny Manning, protagonista del primer episodio de Eternas Promesas y líder del equipo de Kansas que derrotó a la Universidad de Duke en el primer partido de la Final Four de esa temporada 87-88. Una final anticipada para todos aquellos que veían en Danny Manning un nuevo Magic Johnson, como ya comentamos en el episodio dedicado a su figura, y en Danny Ferry a un nuevo Larry Bird, cosa que ya os he indicado analizaremos más adelante a lo largo de este vídeo. Los números de Manning en esa temporada llegan a los 19 puntos por encuentro, aunque en el resto de aspectos, ya sea aspecto reboteador o asistencia, se mantuvieron en unos números similares a los de su segunda temporada. En esta temporada la verdad es que tiene un gran mérito donde llegó Duke, ya que el único jugador NBA, aparte de Ferry en el roster, era Alaa Abdelnaby, al que ya habéis visto tirar algún que otro tiro libre, y otro jugador al que, si recordáis, le daban mucho bombo cuando era jugador universitario. Recuerdo ver partidos de Duke en televisión y nos hablaban de Abdelnaby como si fuera un jugador estelar, y después su carrera en NBA fue bastante mediocre. Ferry es reconocido esa temporada como jugador del año del Atlantic Coast Conference y también es incluido en el segundo equipo All-American. Por tanto, siendo uno de los teóricamente 10 mejores jugadores en ese momento del baloncesto universitario, su puesto en las Olimpiadas que se iban a celebrar ese verano en Seúl estaba prácticamente asegurado. Pero vamos a ver en el siguiente artículo qué motivó la no presencia de Danny Ferry en las Olimpiadas de Seúl 88. Se trata de un artículo del Washington Post del 23 de julio del 88, en el cual vemos cómo la preselección olímpica que tenía
unos 20 componentes, estaba sufriendo diferentes lesiones. La de Ferry, una lesión de rodilla, era la más importante, pero otros jugadores como Randolph Keys y Dan Mayerly también habían tenido problemas físicos. Thompson tiene muy buenas palabras para Ferry, habla de un jugador que le aportaba múltiples variantes ya que podía jugar en diferentes posiciones, pero ese esguince de rodilla era un riesgo, puesto que en caso de, con la intensidad del entrenamiento del equipo olímpico, una vez Ferry se hubiese recuperado pasadas 3 semanas, podía recaer y eso podía suponer arriesgar el año senior de Ferry en Duke. Aun con esas explicaciones, Thompson fue cuestionado y la prensa se preguntaba por qué había tomado ya esa decisión cuando la lista de 12 jugadores no era necesario darla hasta septiembre. Thompson lo justificó diciendo que ese no era el ritmo en el que funcionaban las cosas en el Team USA y sinceramente creo que Thompson tomó la mejor decisión. Aunque hoy en día cualquier artículo que leáis habla de que Thompson boicoteó esa posibilidad de que Ferry estuviera en las Olimpiadas, prefiriendo jugadores que eran más de su cuerda. De hecho, esa fue la primera versión de los hechos que encontré y la que iba a ofrecer en el vídeo, pero después este artículo que he encontrado del Washington Post me resulta mucho más convincente, mucho más veraz. Además, la explicación de Thompson es muy coherente y creo que hizo lo mejor por Ferry. El artículo finaliza explicando cómo sufrió Ferry su lesión, su esguince de rodilla, y es realmente curioso, ya que fue en un partidillo organizado por el padre de Danny Ferry, por Bob Ferry, en el que participaron varios jugadores de los Washington Bullets y el propio Ferry. Y el resultado de ese partidillo, como estáis viendo, fue bastante negativo para el jugador de Duke. Sea como fuere, finalmente Ferry, al no ir a las Olimpiadas, se salvó de la quema y de estar en ese equipo que consiguió la medalla de bronce, un auténtico fracaso que finalmente dio lugar al Dream Team. Y se pudo recuperar completamente para jugar su mejor temporada, su temporada senior en Duke. Una temporada a la que pertenece el partido que estamos viendo, que probablemente sea el mejor partido de su vida o uno de los mejores. Un partido en el que se fue a los 58 puntos. Nos encontramos ante una temporada 88-89 en la que Duke era claramente el máximo o uno de los máximos favoritos al título. El nivel de la competición había decaído con la marcha de las mayores estrellas de la NCAA en el draft del 88 y la promoción que estaba por llegar para el draft del 89 no era tan buena. Además, Duke se había reforzado y contaba en sus filas con más jugadores que llegaron a la NBA. Entre ellos destaca sobremanera el jugador que cogió el testigo de Danny Ferry, un jugador al que ya hemos visto en algunas imágenes de este partido fugazmente, que no es otro que Christian Laettner. Ferry se despide de la competición universitaria consiguiendo en esa temporada sus mejores registros, 22,6 puntos por partido. Y en su despedida del baloncesto universitario es seleccionado en el quinteto ideal de esa temporada. Los otros jugadores componentes de ese quinteto fueron Chris Jackson, también conocido como Mahmoud Abdul-Rauf, Sean Elliott, Pervis Ellison y Stacey Ginn. Sin embargo, Duke vuelve a no conseguir llevarse el título de la NCAA. Vuelven a llegar a la Final Four, tercera en la que participó Danny Ferry, pero cayeron ante Seton Hall, un equipo teóricamente inferior a Duke, que contaba como jugadores estelares con Andrew Gaze, Ramón Ramos
o John Morton, entre otros. De todos modos, a pesar de no hacerse con el título en esa Final Four, Dani Ferry era una de las niñas bonitas de su promoción y por tanto su puesto en uno de los primeros lugares del draft estaba asegurado. Antes de pasar al draft, como siempre, veamos brevemente, aunque ya las hemos ido comentando a lo largo del vídeo, las estadísticas de Dani Ferry durante estos 4 años. Tras ese primer año en el que Ferry, por así decirlo, pagó la novatada, a partir de ahí su progresión fue ascendente, cosa también lógica en un equipo en el que la jerarquía era muy importante. Pasaba en Duke, pasaba en North Carolina y solía pasar en todas las universidades más prestigiosas con un programa baloncestístico más potente. A partir de ahí sus números crecen en anotación, pero se estancan ligeramente desde la segunda temporada en el resto de aspectos. Y también es muy reseñable el porcentaje de acierto en el tiro en su cuarta y última temporada en Duke. Tan solo quedaba ya esperar a la ceremonia del draft de 1989. Un draft que aprovecho para adelantaros en primicia, será el próximo que analicemos al detalle en Retrobasket Spain. Y como estáis pudiendo ver por las caras de los candidatos, va a ser un vídeo que no va a tener desperdicio. En el número 1, el elegido fue Pervis Ellison, al cual no vemos muy contento al conocer que era número 1, sí, pero que iba a los Sacramento Kings también. Y si la cara de Ellison era un problema, 3/4 de lo mismo se puede decir del rostro de Ferry y de su lenguaje no verbal y de su incomodidad al saber que había sido seleccionado por Los Ángeles Clippers. Fijaos en la expresión de su rostro cuando está siendo entrevistado y sobre todo en el último fotograma. Ferry tiene la mirada perdida, como queriendo decir: papá, no quiero ir a los Clippers, ¿qué puedo hacer? Quiero marcharme de aquí inmediatamente. Los Clippers lo iban a tener muy difícil para convencer a Dani Ferry. Y si a las pocas ganas que tenía Ferry de irse al equipo pobre de Los Ángeles le añadimos una oferta millonaria de la liga italiana, entonces poderosísima, 1 más 1 son 2 y Dani Ferry puso rumbo al Pallacanestro. Concretamente a Il Messaggero di Roma, un equipo que puso liras sobre la mesa para hacerse con una pareja de americanos inédita. 2 jugadores jóvenes que abandonaban la NBA para marcharse al otro lado del Atlántico. Había habido muchos fichajes de jugadores de la NBA ya en tierras europeas, pero se trataba siempre de jugadores ya veteranos, como por ejemplo Bob McAdoo, Mike D'Antoni, jugadores que ya habían pasado sus mejores años en la NBA y en ningún caso estrellas emergentes aún por florecer. Por tanto, en la NBA este fichaje se vio un poco como una amenaza. Hay que tener en cuenta que Brian Shaw, el acompañante de Dani Ferry, al fin y al cabo era un base, un jugador de un perfil diferente, no tan mediático como el de Ferry y además, al menos ya había jugado una temporada en NBA en los Celtics antes de su espantada al baloncesto italiano. Por cierto, no sé si se puede decir, no sé si es políticamente correcto, la verdad, me da igual, pero creo que Dani Ferry tenía en el bote a la presentadora traída de los Estados Unidos para hablar
con la otrora estrella de Duke. ¿Qué os parece? Que aquí hay tema, pero vamos. Para ilustrar la experiencia italiana de Danny Ferry voy a utilizar una de mis fuentes favoritas, Sports Illustrated, con un nuevo artículo entrevista que nos va a servir para ver cómo fue esa experiencia y todo su contexto. Vemos que Ferry estaba disfrutando de la Bella Vita, con un gran coche, un gran hotel en el que se alojaba y un sueldo espectacular. De hecho, dice que no se iba a ir a Italia a perder dinero. Y también nos dan a entender que inmediatamente que tuvo la oferta italiana la aceptó sin esperar una contraoferta por parte de los Clippers. A continuación nos hablan del hombre, del propietario de Il Messaggero, que lo había contratado y vemos que era el típico italiano que hacía negocios en todas partes. Hasta ahí puedo leer. Y también hay otros dos datos muy interesantes. Por un lado, que Ferry se estaba poniendo hasta arriba de pasta. Su plato favorito era pene alla arrabbiata. Y también que la sombra del padre de Danny Ferry, Bob Ferry, seguía presente en todo lo que su hijo hacía, puesto que el entrenador asistente de Il Messaggero era Greg Ballard, un exjugador de los Washington Bullets y que por tanto conocía a Bob Ferry. En la siguiente página nos aparece uno de los comentarios más divertidos del artículo cuando nos dicen que si seguía comiendo pasta a ese ritmo, en vez de ser el joven Larry Bird, iba a ser el viejo Marlon Brando. Y otra curiosidad que no puedo dejar sin mencionar es que Danny Ferry coincidió en una recepción con Heather Parisi. ¿Os suena? Telecinco la trajo por España en los 90 y la verdad es que a mí el nombre enseguida me hizo sonar una campanita en la cabeza. Y cómo no, en España también nos hicimos eco de esa noticia. Por ejemplo, el diario El País hablaba de cómo el nuevo Larry Bird posponía un año su llegada a la NBA a cambio de $1 millón para jugar en tierras italianas. Además, en aquel entonces, como podéis ver, los partidos de Liga Italiana de baloncesto se retransmitían ocasionalmente en televisión española a través de la segunda cadena. Así que los que quisieran tuvieron oportunidad de ver a Danny Ferry en acción. Proseguimos con otro fragmento del ejemplar de Sports Illustrated en el que vemos que Danny Ferry es politólogo. La verdad es que esperaba que tuviese una carrera de algo más de nivel. Además vemos cómo se habla de la mala cara que tenía cuando los Clippers lo seleccionaron en el draft y de que ya ese era un paso adelante para los italianos a la hora de negociar con él, y nos dan a entender que fue algo prácticamente inmediato tras ese draft, en el momento en el que hubo una reunión con el padre, evidentemente, de Danny Ferry, con Bob Ferry. Y la verdad es que los italianos le hicieron a Ferry una oferta que no podía rechazar. 10 millones al año, por 5 años, pudiendo abandonar el equipo cada final de temporada. Y a pesar de no llegar a un acuerdo con los Clippers, Ferry tenía buenas palabras para el equipo angelino. No en vano, eran propietarios de sus derechos en la NBA y quizás, pasada esa temporada, podía darse el caso de que tuviese que jugar en el equipo de Los Ángeles. Pero lo cierto es que a los Clippers tener los derechos de un número 2 del draft y no poder aprovecharlos era algo que les quemaba en las manos. Y por tanto, inmediatamente, tan solo unos meses después del draft, en noviembre del 89, se lleva a cabo uno de los más infames intercambios en la historia de la NBA. Cleveland, en un traspaso que involucra multitud de jugadores, multitud de selecciones del draft, pero básicamente
intercambia a Ron Harper, el escolta estrella de la franquicia, a cambio de Danny Ferry. Si os habéis preguntado muchas veces cómo esos Cleveland Cavaliers, ese equipo eterna promesa que iba a ganarlo todo en los 90, no lo consiguió, probablemente este trueque tuvo mucho que ver. Y aunque se hablaba de una posible cláusula de escape para Ferry en caso de que se produjese un traspaso como este, Ferry pasó toda esa temporada en Italia, una temporada que se saldó con unos promedios para Ferry de 23 puntos por partido y llevando a Il Messaggero hasta los playoffs, aunque la pareja Ferry-Shaw no consiguió ningún título en tierras italianas y retornaron a la NBA. Ferry a los Cavaliers con un contrato garantizado de 10 años y nada más y nada menos que 34 millones de dólares, y Brian Shaw a los Boston Celtics. Por tanto, es el momento de situarnos en la temporada 90-91, temporada rookie de Danny Ferry. Vamos a ver qué aportó Danny Ferry a partir de esa temporada, aparte de algunos de los cromos más horrendos de la historia de la humanidad. Ferry llega a unos Cavaliers que lo habían apostado todo a su número 35. De hecho, dilapidaron completamente la temporada 89-90, puesto que al desprenderse de Ron Harper y no tener a Danny Ferry hasta el inicio de la siguiente temporada, de la 90-91, se quedaban prácticamente con pocas opciones de hacer gran cosa en esa temporada. Era un traspaso, era un intercambio con gran vista al futuro. Cleveland pasa la temporada como buenamente puede, terminando con un récord de 42 victorias, 40 derrotas, récord positivo, lo cual fue un logro teniendo en cuenta que aparte de la marcha de Harper, Brad Daugherty solo pudo jugar media temporada debido a las lesiones. Por tanto, en Cleveland esperaban que la llegada de Ferry supusiese volver a estar por encima de las 50 victorias, como habían estado en la temporada 88-89. Sin embargo, la temporada 90-91 fue un auténtico desastre para los Cavs. Se quedaron en poco más de 30 victorias, en este caso debido a una grave lesión de Mark Price. Con esta lesión, Cleveland se quedó sin director de juego y ni Darnell Valentine ni un bisoño Steve Kerr consiguieron llevar la manija del equipo. En cuanto a Ferry, sus 8,6 puntos por partido en aproximadamente 20 minutos disputados de media en cada uno de ellos no justificaban en absoluto el esfuerzo realizado por los Cavaliers. De hecho, esos números no lo ponían cerca de jugadores como Hot Rod Williams o Larry Nance, sino que eran muy similares a los de un jugador de segundo año totalmente marginal como Chucky Brown. En defensa de Ferry podemos decir que al parecer, desde esa temporada rookie, a pesar de no perderse prácticamente ningún partido, arrastraba ya una tendinitis crónica de rodilla que lastró considerablemente su juego. Sea como fuere, y aunque tras esa primera temporada siguió habiendo una paciencia, yo diría que infinita, con Ferry, parecía que el argumento dado por Wayne Embry, el general manager de los Cavs, había sido erróneo. Según Embry, igual que Boston esperó un año por Larry Bird o San Antonio esperó un año para contar con los servicios de David Robinson, merecía la pena esperar un año para contar con Danny Ferry. Tras esa temporada rookie parecía que no era así.
A partir de ahí tenemos un trienio durante el cual Cleveland recupera la salud y cae en 3 ocasiones consecutivas ante los Bulls en playoffs. Durante esos 3 años, Ferry sigue siendo un jugador marginal en los Cavaliers. Un 7º, 8º hombre, aportando unos números similares, incluso peores, que los de su primera temporada. Y tenemos que irnos a la temporada 95-96 para dar con el mejor año en la carrera de Ferry. Única temporada en la que fue titular con asiduidad y en la que se fue a cerca de 14 puntos por partido. A esa temporada pertenecen las imágenes de este partido en el que consiguió 32 puntos, su récord anotador. Y como prueba de esa gran paciencia de la que hemos hablado en torno a él, en ese año fue votado en el 3er puesto como jugador más mejorado de la temporada. Pero esos números fueron un espejismo y aunque la siguiente temporada consiguió mantener unos números ligeramente por encima de los 10 puntos por partido, sus números empezaron a caer de manera gradual hasta que con 33 años su contrato con Cleveland finaliza y evidentemente no es renovado. Firma como agente libre con los San Antonio Spurs, equipo con el que jugaría sus últimas temporadas en la NBA y con los que consiguió en 2003, en el año de su retirada, algo que muchos de los otros jugadores de los que hemos hablado en este canal, jugadores mucho mejores que Ferry, seguro que le envidian. El anillo de campeón de la NBA con los San Antonio Spurs. Un logro que sirvió como broche de oro y punto final a su carrera de 14 temporadas como baloncestista profesional. Y como siempre, llegado este momento, vamos a analizar los números de esa carrera. Y la verdad es que no hay mucho que añadir a lo que hemos ido comentando a lo largo del vídeo. Vemos que no se perdió demasiados partidos, pero sí da la sensación de que podía tener algún que otro problema físico en todas sus temporadas, porque era común que se quedase en unos 60 y tantos partidos en más de una ocasión. Y aunque hubiese paciencia con él, lo que no había da la sensación de que era confianza, puesto que fijaos en la cantidad de años que hicieron falta para que llegase a jugar con asiduidad como titular y para que llegase a jugar más de 30 minutos por partido. Y la verdad es que hay poco más que destacar. Vemos un buen porcentaje de acierto en el tiro libre y el resto de estadísticas tampoco son realmente reseñables. Y si echamos un vistazo a sus números en playoffs, la cosa no ayuda demasiado a mejorar nuestro concepto sobre Danny Ferry. Vemos que sus números en playoffs eran peores que sus números en temporada regular, lo cual refuerza enormemente esa fama, creo que ganada a pulso, de jugador blando. De jugador que en los momentos cruciales la verdad es que se le encogía un poco la muñeca. Y por supuesto, si hay un aspecto en el que Danny Ferry fue un auténtico triunfador, ese es el aspecto económico. Como siempre, y en esta ocasión con más motivo que nunca, vamos a utilizar a Jon Koncak como referencia. El índice Jon Koncak. Como ya hemos comentado en otros vídeos, los más de 18 millones de dólares ganados por Jon Koncak suponen que cada uno de sus 3.500 puntos en regular season salieron a unos $5.000 cada uno. Procedamos a hacer el mismo cálculo con Danny Ferry. Sin tener en cuenta el dinero ganado en Italia, Ferry acumuló unos 44 millones de dólares
durante su carrera en la NBA. Por tanto, hagamos el cálculo. Si dividimos esos 44 millones entre los 6.400 puntos aproximadamente de Ferry en su carrera, nos salen, atención, $6.700 el punto. ¡Bingo! ¿Han cantado bingo? Tras terminar su carrera con un bonito anillo en la mano y la de ubrique muy bien acolchadita, Ferry siguió nuevamente los pasos de su padre y pasó a dedicarse a labores ejecutivas, siendo general manager de varios conjuntos. Labor en la que demuestra ser mucho más brillante que como jugador, consiguiendo crear un gran conjunto en los primeros Cavaliers de LeBron James. Franquicia a la que lleva por primera vez a una final de la NBA en 2007. Y aparte de trabajar en los Cavaliers, Ferry ha realizado diferentes funciones como presidente de operaciones, asesor, etc. en diferentes equipos. Equipos como los San Antonio Spurs, los New Orleans Pelicans y los Atlanta Hawks. Franquicia con la que protagonizó un escándalo que le costó el puesto. Un escándalo, en mi opinión, causado por el mundo totalmente distópico en el que vivimos. Ferry hizo un comentario a nivel privado sobre el Walden. Un comentario probablemente desafortunado, ni siquiera voy a entrar a calificar si el comentario era desafortunado o no. La cuestión es que era un comentario a nivel privado. Y si a cualquiera de nosotros nos grabasen lo que dijésemos en la esfera privada, prácticamente todos perderíamos nuestros trabajos y la mayoría de las relaciones de amistad o cualquier otro tipo en las que estuviésemos envueltos. Ferry no solo se disculpó, sino que aceptó someterse a un proceso de reeducación para no volver a caer en semejante error. No obstante, ya la relación estaba rota entre los Hawks y Ferry. Probablemente esta fuese una manera de quitarse a Ferry de en medio y buscaron una manera que era totalmente inapelable. Aparte de este escándalo que evidentemente marcará su futuro en labores ejecutivas, Ferry es un padre de familia de 5 hijos con una vida ejemplar fuera de los despachos. Y aparte de haber experimentado múltiples situaciones anecdóticas durante su carrera, incluida alguna que otra trifulca, a pesar de ser un jugador blando, incluso una pelea con el mismísimo Michael Jordan, y a pesar de ser, sin lugar a dudas, uno de los peores números 2 del draft de la historia, nadie le podrá arrebatar el ser probablemente uno de los 2 o 3 mejores jugadores en la historia de la Universidad de Duke. Y además, en un universo paralelo llamado NBA 2K, Danny Ferry es una superestrella indefendible que deja a Larry Bird a la altura del betún. Niños, no juguéis a estas mierdas en casa. No voy a extenderme mucho en el tema a estas alturas de un vídeo que está a punto de terminar, pero simplemente comentar que los modos fantasías en estos videojuegos deportivos arruinan totalmente todo tipo de realismo que el juego pueda tener. Y sé esto de buena tinta porque os cuento un secreto. Trabajé durante una década en la base de datos del FIFA, de esa bazofia de EA Sports, y en el momento en el que el Ultimate Team apareció, los datos estadísticos, las calificaciones de los jugadores
se convirtieron en un auténtico circo. Por cierto, he usado el verbo trabajé, considero que trabajé por el número de horas y tiempo que dediqué, pero EA Sports pagaba una auténtica mierda. Y tras este desahogo improvisado que me ha sentado tan bien, despido este vídeo dedicado a la figura de Danny Ferry, un jugador que jamás llegó a alcanzar esas cotas que se esperaban de él. Y me imagino que os habrá pasado a muchos como a mí, y a medida que hayáis visto el vídeo habréis tenido la sensación de que la comparación con Larry Bird tenía bastante poco sentido. Aparte de ser blanco, tenía muy poco en común. Y con esto despedimos nuestro vídeo de hoy, nuestro episodio de Eternas Promesas. Os esperamos muy pronto en próximos episodios de Eternas Promesas y de nuestras diferentes series. Muchas gracias y mucho básquet.